Juan Pablo Enríquez. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va a toda la audiencia? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Arrancando esta mañana del Día del Amigo, así que feliz día, Juan. Feliz día para usted y para todas mis amistades allá en esa entrañable ciudad entrerriana, Sé que donde guardo muchas amistades. sé que hay 3 o 4 de esos amigos suyos que están firmes en esta columna, ¿eh? Así Sí, es. sí, en un consultorio. El otro creo que está en la cancha de entrenamiento y el otro en la construcción. Andan, andan por ahí escuchándote. Entrenando a esta hora está lindo, Yo creo te que digo. sí, yo creo que sí, porque tienen tantas ganas de jugar eh, que su equipo juegue que creo que sale temprano, mira. Juan, la mejor cosecha del siglo titula Alfredo Zayat, un informe que ha salido en Motor Económico, esta página nacional, la verdad que muy buena página del Rulo de la Torre. Fabulosas ganancias, dice, con maíz, soja y girasol. Ahí nos centraliza, habla solamente en provincia de Buenos Aires, pero creo que eso se lo puede aplicar a gran parte de nuestra zona, de nuestra provincia. Sí, tal cual. Sobre todo lo que es la región pampeana y para tomar en cuenta lo que es el desarrollo de ciertas políticas en Argentina, ¿no? Acá me parece que hay que discutir algo. Primero decir, ¿se me escuchan ahí? Me Sí. estoy poniendo el auricular. Sí, sí, Primero bien. decir que esa nota la posteó Cristina este fin de semana. Y no es un dato menor porque es una nota que tiene ciertas críticas también hacia... Esa es la lectura que hago yo. Sí. Tiene ciertas críticas también hacia esta gestión, en términos de que hay algunas cosas que no se han podido hacer, ¿no? Cuando habla del desarrollo justamente de esta realidad que estamos atravesando, plantea de que se han dado ganancias extraordinarias para los sectores ligados a la exportación, básicamente de 3 cuestiones: el girasol, el maíz y la soja, no así del trigo. Y se debe a qué factores: el precio internacional de estos elementos, al tipo de cambio, ¿sí? Pero sobre todo, y teniendo en cuenta las cosas que vienen sucediendo en este último tiempo, a la imposibilidad quizá política de llevar adelante retenciones, ¿sí? Porque lo que plantea es que los valores internacionales, tanto del maíz, de la soja y del girasol a nivel internacional, son superiores inclusive al pico histórico que habían tenido en el año 2008, ¿no? Cuando fue aquella época tan convulsionada del intento de implementación de las retenciones móviles. Bueno, por ese entonces las retenciones eran del 25%, por ejemplo en el caso del maíz, y en la actualidad son del 12%, ¿no? Entonces por ahí lo que plantea la nota es que mientras en un escenario de pandemia donde la mayor parte de la población está cada vez más pobre, está más necesitada de recursos para poder llegar a fin de mes, hay sectores que están concentrando la riqueza. Aquí lo que se plantea de alguna manera es quizá o la falta de voluntad política o lo difícil que es, ¿no? Porque lo dice ahí en la nota, llevar adelante un consenso determinado para, en este caso, aumentar las retenciones. Lo que subyace de todo eso es la necesidad absoluta de aumentar las retenciones, porque aquí se dan 2 consecuencias, el hecho de que no se aumenten las retenciones. Una, de que estamos perdiendo recursos por parte del Estado que implicarían una utilización de los mismos para mejorarle la calidad de vida a las personas, a los argentinos que la están pasando muy mal. Y otra, controlar un poco más la inflación de los precios internacionales que inciden en los precios nacionales de los alimentos, ¿no? Un dato para nada menor en este escenario donde venimos la semana pasada de 3,2% de inflación de junio y un acumulado semestral del 25% y interanual del 50%. Son datos a tener en cuenta, son cuestiones a revisar. Quizá me parece que
debería en el próximo tiempo que se viene engrosarse la musculatura militante de este proyecto nacional que gobierna la Argentina para tener en cuenta esas variables, ¿no? Porque en una situación de tantas injusticias, de tantas desigualdades, que haya sectores que están llevándose tantos recursos y otros que la estén pasando cada vez peor, amerita la necesidad de un Estado cada vez más fuerte, más potente, para tomar esas decisiones políticas que generen ciertos niveles de justicia social en nuestra sociedad. A ver, haciendo un resumen y escuchándote atentamente, mientras hay un minoritario sector que la está juntando con pala, Cristina ve, o lo que deja ver, y es lo que está interpretando vos, y coincido en gran parte, deja entrever que su gobierno, o en su gobierno, mientras tanto, hay un gran sector de la población, llamémosles trabajadores, que sus sueldos no llegan a pelear con la inflación, los índices de pobreza, los jubilados que todavía no están cobrando los haberes que se habían prometido. Digo, mientras hay un contexto jodido, hay gente que gracias a este gobierno se la sigue llevando con pala. Sí, fíjense, exactamente. Ese para dato, explicarle ¿no? a Doña Rosa, diría Si se hubieran Bernardo aplicado las retenciones móviles en el año 2008, que fue una derrota política y cultural también del campo nacional y popular, automáticamente estas cosas se ajustarían. Y esto determinaría dos cuestiones, como bien planteas allá en la nota. No solamente el Estado tendría mayor cantidad de recursos para sostener el funcionamiento de un país bastante complicado y sobre todo con una herencia trágica recibida en 2019, sino que también lograría acompasar la incidencia de esos precios internacionales en los precios nacionales de los alimentos. Fíjense que se aumenta a nivel internacional el maíz es un elemento, por ejemplo, indispensable en muchísimos circuitos que integran la cadena de valor, por ejemplo, de la crianza de pollos, ¿no? Entonces aumenta el precio de los pollos y así con un montón de situaciones que ocurren en los precios de los alimentos, siendo que nosotros somos los productores de alimentos. Es decir, ¿qué subyace? Si no paga la crisis este sector que concentra la riqueza y es cada vez más rico, la termina pagando vía precios el conjunto de la población. Requerimos un Estado más fuerte y más potente que se anime a tomar ciertas decisiones para defender los intereses de las mayorías populares. En definitiva, pasa un poco por ahí. Ahí me están acercando lo que compartió Cristina. La verdad que es contundente, ¿no? Porque en imprenta mayúscula arranca escribiendo tapar el sol con las manos. Bueno, juega entre paréntesis con el tema de la desinformación, más prejuicios ideológicos. Destaca esta noticia de Alfredo Zayat, pero bueno, que queda libre interpretación, ¿no? Porque uno lo primero dice, bueno, va dirigido a La Nación, al Grupo Clarín, pero si lees la nota entera de Zayat, también es como vos remarcás, hay cuestiones que van apuntadas hacia el ejercicio propio de este gobierno. Sí, totalmente. A ver, ella puede ser crítica de que no se han implementado retenciones, pero fíjense que el gobierno de ella también tambaleó en su momento porque no se pudieron llevar adelante las retenciones. Lo que denota un poco todo esto es el entramado de poder tan enorme que tiene un sector tan pequeño de la población, pero que tiene una incidencia extraordinaria en medios de comunicación, en los sectores judiciales, y que son muy difíciles de tocar. El privilegio es muy difícil de incidir, en este caso, a los sectores privilegiados. Por eso se critica tanto, por ejemplo, la apertura de un presidente popular en la República del Perú, que ayer fue proclamado, Pedro Castillo, porque viene con ideas justamente que tienen que ver con una redistribución profunda de la riqueza,
con una estatización de los recursos naturales, como ha hecho Bolivia, para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. Bueno, es la disputa permanente, son dos modelos económicos que están en disputa desde el comienzo de nuestra historia, uno de raigambre popular y otro de raigambre conservadora que solamente atiende a los sectores privilegiados. Y fíjense que la vicepresidenta permanentemente está haciendo mención a cuestiones que están ligadas con la economía, ¿no? Lo hizo en la nota del fin de semana de Zayat y también lo hizo en su intervención al final de la semana pasada en la causa de AMIA, ¿no? Del acuerdo del memorando con Irán, donde hizo toda una exposición extraordinaria y donde hizo mención, esa causa se está cayendo, no tiene ningún tipo de asidero, a que justamente era el motor, como tantas otras cuestiones que había inventado, para justificar un proceso de endeudamiento histórico e irracional al que nos llevó la gestión anterior encabezada por Mauricio Macri y de la cual hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y desde el punto de vista cultural y político poco se habla, poco se discute y en realidad es quizá uno de los factores centrales de nuestros males en la actualidad. No podemos despegar en un país que está totalmente carente de soberanía e independencia con semejante nivel de endeudamiento y de sumisión al poder económico internacional. Está bien eso que apuntás en base, dijo tanto Cristina y fue tan contundente, pero destacar que cuando hace el alegato y fundamenta varias cuestiones relacionadas al porqué de esa causa trucha, de esa causa inventada, tiene que ver con lo que remarcás, con el alto nivel de endeudamiento que se hizo. Recomiendo y les recomiendo a los oyentes la columna de Roberto Caballero de ese mismo día, del viernes, en donde Roberto Caballero se centraliza únicamente en esa parte, en lo que tiene que ver con el endeudamiento y por qué jugar con una causa falsa y tapar estas cuestiones acusando falsamente a Cristina. Está muy buena esa columna, desarrolla más lo que vos estabas diciendo. Insisto, Roberto Caballero, la buscan en Facebook y está ahí. Sí, lo que veo como conductor de radio que sos, y me parece más que interesante, es que sos un tipo que escucha mucha radio y que está vinculado permanentemente con toda la información. No pasa siempre. Hay gente que hace radio que no escucha radio y creo que es fundamental escuchar radio para hacer radio. No, sí, y aclaro, no escucho solamente medios relacionados a mi mirada ideológica al gobierno, sino que debo confesarlo también, y porque escucho de un lado, escucho del otro. Mirá, vos te vas, no sé, bueno, te digo qué es lo que miro, por dónde anda la oposición o los medios críticos. He salido del C5NTN, para empezar. Oh, a mí ya me cansan un poco los canales de noticias. Escucho mucha radio, sí. Me he metido en el mundo para ver, a ver, en un mismo tema escucho dos campanas, ¿no? Me he metido en el mundo para escuchar la otra campana en el mundo Macri de La Nación Más. Claro, fíjense que ahora está como un poco más incisivo. El otro día le hicieron una entrevista, no sé si a Macri o a quién era, al propio Macri, en TN, y fueron bastante incisivos. Justamente están enojados porque le armó otro rancho. Le armó otro rancho justamente que compite en términos de audiencia y está incrementando su audiencia permanentemente, digamos. Sí, se le está abriendo la artillería, pero ha sorprendido en La Nación Más algunas preguntas. Yo no sé si están guionadas o se les escapan, que le han hecho, por ejemplo, Feynman a Macri y otras cuestiones, preguntas que lo han descolocado al propio Mauricio, porque sabemos muy bien que a Mauricio le gusta sentirse cómodo, cosa que no le pasa a dirigentes relacionados con el macrismo. Uno ve programas como el de Romina Mengel, bueno, un montón de programas que ellos consideran que se van a sentir cómodos
y la verdad que la pasan mal. Anoche vi la entrevista que le hizo Mengel y su equipo a Lombardi, y la pasó mal, ¿eh? La pasó mal porque la pasó mal en un ejercicio que se debe hacer, de preguntar libremente. Y le entraron a preguntar cuestiones relacionadas a las causas que se le están abriendo a Mauricio Macri, y la verdad que Lombardi no supo qué hacer. Digo, está bueno, y en esto hay que reconocerle a Alberto Fernández, comunicacionalmente, hay que reconocerle a Alberto Fernández. Por ahí se lo criticaba, o uno mismo lo criticaba, de que iba a muchos programas que sabían que lo iban a bombardear y toda esa cuestión. Pero esa postura que ha tomado el actual presidente de la Nación, a nivel comunicacional y periodístico, digo, ha hecho que la gente de la oposición y propios también del oficialismo entren a circular por programas que normalmente no iban. Hoy ya vemos más funcionarios vinculados al gobierno directamente, que van a programas que sabemos que le van a preguntar, repreguntar, y los van a querer llevar a decir lo que ellos quieren que diga. Pero se ha abierto ese juego, me parece, Juan Pablo, vos que sos otro observador de los medios y sos parte también de los medios. Sí, fíjate una cuestión que estaría bueno encontrar el archivo, ¿no? Pero hace unos meses destacábamos a algunos actores políticos que de alguna manera representan al proyecto político de gobierno en la Argentina, que tenían una gran intervención en los medios de comunicación, y son Santoro y Tolosa Paz. Uno va a encabezar, se supone, según todos los estudios que se vienen realizando al respecto, la lista en Capital, que es Santoro, y Victoria Tolosa Paz va a encabezar la lista de provincia de Buenos Aires. No es menor, ellos han tenido un desenvolvimiento extraordinario en los medios de comunicación, y me parece que es un lugar donde hay que ir a dar una batalla cultural, y donde gran parte de la dirigencia política no está preparada, no tiene los recursos necesarios para poder enfrentar muchas veces la cizaña permanente que se trata de dirimir desde los medios hegemónicos. Hay que formarse, porque es allí donde que también se da esa batalla cultural, y donde se logra cierta incidencia en gran parte de la población que no consume política ni realidad en otro lugar que no sea la televisión. Así que es importante también poder prepararse para eso, ¿no? Para batallar en los medios de comunicación. Y sería bueno encontrar ese archivo donde hablamos, pero los dos tipos que de alguna manera destacamos en su momento son los que van a encabezar la lista del Frente de Todos. No es casual. Sí. Temas jubilados. Temas jubilados. Se viene a nivel nacional un aumento de un bono, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasó? Se cambió la fórmula. La fórmula que venía implementándose desde el gobierno de Macri, fórmula que había sido ideada en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, y en este semestre, ¿cómo darían la fórmula? La fórmula de Macri daría un poquito más del 18% de aumento, y la nueva fórmula da un poquito más del 21%, es decir, que habría 3% más de aumento con esta nueva fórmula, como para sacar de cuajo aquellas críticas que se hacían en función de que la otra fórmula era mejor. Bien. Igualmente, a eso se le agrega el bono. Claro, fíjate que pasa algo, sigue siendo insuficiente, pero este proyecto político tiene ese instrumento, que es instrumentar justamente, vale la redundancia, el bono para superar los niveles de inflación. ¿Y qué pasó? Se va a tener en cuenta la mínima, hasta dos mínimas, ¿sí? La mínima va a pasar a ser, acá estoy viendo el informe que te lo voy a pasar, muy minucioso, de la Universidad Nacional de Avellaneda, que la mínima va a pasar a ser dos mínimas de 51.000 pesos a partir de agosto de 2021. Entonces, los que cobren hasta dos mínimas van a tener el aumento de ese bono, y se está ampliando el universo de jubilados. Estamos hablando siempre de jubilados nacionales, ¿no? De hasta 6 millones de jubilados, lo cual sería un universo del casi 84%. No es un dato para nada menor. Sabemos que justamente están muy retrasados los beneficios jubilatorios y demás, pero fíjense cómo son los proyectos políticos, en donde se trata permanentemente de ir recomponiendo eso que no se puede hacer de una y se hace
minuciosamente, y no solamente eso, tenés que tener en cuenta también acá una cuestión, que hay una cobertura casi a 4 millones de jubilados en el país de remedios gratis. Hay más de 150 remedios gratuitos que tienen una distribución prácticamente de 4.000 a 5.000 pesos por beneficiario, que llegan casi a 4 millones de jubilados en toda la Argentina. No es para nada menor ese dato, tiene en cuenta también un Estado que está presente, falta muchísimo, ¿no? Pero es la senda que hay que instrumentar, y ojalá que cuando termine esta gestión se puedan haber logrado mayores niveles de poder adquisitivo por parte de los sectores de la tercera edad, que siempre están peleando para poder llegar a fin de mes y pasándola bastante mal. Vos sabés que me das pie para venderlo de mañana en programación con esto de los remedios gratis. Hoy temprano nos comunicábamos con quien tiene una columna. Hace 3 miércoles ha comenzado una columna de PAMI Escucha. Estoy hablando de Miriam Cosentoni, que es la titular de PAMI en Rosario del Tala. Y bueno, veíamos que las consultas venían por el lado de los remedios gratis. Así que me das pie, porque mañana a las 9 de la mañana, la columna que tiene que ver con PAMI Escucha, vamos a estar hablando justo de este tema, de los remedios gratis. Bueno, excelente, me parece que es una temática que hay que tratar todos los días. Lo mismo que la semana pasada se aprobó el tema del monotributo, ¿no? Sí. Y a partir de agosto va a tener vigencia en la nueva ley, donde tiene como principal característica justamente que se va a dar una amplia moratoria hasta 60 meses con un interés poquito, muy ínfimo, que es del 1% mensual, y se van a dar facilidades para pagar justamente a aquellos sectores que a lo largo de todo este tiempo se han visto imposibilitados de poder tener al día su capacidad tributiva, y además también se va a eliminar esa retroactividad mal implementada hace unos meses. Es decir, que esto va a tener vigencia, el aumento de las nuevas escalas y categorías a partir del mes de julio de 2021. Son datos importantes a tener en cuenta en este marco de renegociación y tratando de alcanzar esos sectores que la vienen pasando mal en la Argentina. Estamos hablando de un universo de 4 millones de habitantes. Es decir, hablamos de monotributistas, de jubilados y demás. Hay un proyecto político que intenta permanentemente solucionarle los temas a esos sectores que la vienen pasando mal. Seguramente podríamos hacer más, quizás falta mayor musculatura política justamente para incidir ante esos privilegios, como decíamos al principio, por ejemplo, instrumentando mayor porcentaje de retenciones. Para cerrar y citar, hacerte un ejemplo citando la labor y profesión de un amigo en común, sobre todo amigo tuyo de la infancia, el doctor Amadeo. Un saludo grande para Amadeo, para todos los vándalos de Maciá. Nuestra banda se llamaba así. Los vándalos. Bueno, vos sabés que yo veo que hay un montón de políticas que se apuntan para mejorarle el sueldo, ya sean a través de aumento, a través de otras cuestiones como el tema de los medicamentos para los jubilados. Yo veo esto como cuando el doctor Amadeo te da, que te duele la muela, bueno, te da analgésico para que se te vaya la infección, pero veo que el gran problema de raíz en esta dentadura nacional que tenemos es la inflación. O sea, puede haber aporte, aumento a los trabajadores, más para las pymes, pero si no se controla la inflación, tarde o temprano vuelve el dolor de muela. Sí, ayer lo hablábamos justamente en LT11 de Concepción del Uruguay, ese elemento, ¿no?, tan crucial y tan incidente a lo largo de nuestra historia, que ha sido la inflación, y destacábamos que en el Estado se han implementado mayores recursos para los programas sociales, ahora se reabren paritarias y demás, pero hay justamente que controlar eso, las cadenas de valor, los formadores de precios, y justamente incidir más
en la implementación, por ejemplo, de retenciones, que son las que de alguna manera adecúan ese precio internacional con el precio nacional. Es ahí donde requerimos un Estado más prepotente, más valiente, que se anime justamente a tocar a los privilegiados. De lo contrario, todos estos aumentos van a ser solamente un traslado de recursos desde el Estado hacia los sectores del poder que vía precios se benefician de estos aumentos, y lo único que hacemos es un pasamanos. Es una discusión que hay que dar, pero la única alternativa que tenemos es alcanzar un Estado cada vez más fuerte, no hay otra, y darle de alguna manera empoderamiento a ese Estado para que pueda tomar esas decisiones, porque sabemos que cuando se toca el privilegio hay sectores reaccionarios que van a salir a las calles, que logran que sectores populares defiendan un interés que no tiene nada que ver con el de ellos. Fíjense que siempre se plantean las retenciones cuando en realidad los beneficiados de todo eso, del precio de los cereales internacionales, son las pocas cerealeras y los pocos exportadores de carne que hay en Argentina, y no la mayor parte de la población que forma parte de las actividades ligadas a la ganadería y a la agricultura en Argentina. Pero bueno, es una cuestión cultural también que hay que trabajar minuciosamente, y es una disputa de modelos permanentes. Por eso se hace tanto hincapié en la economía, como lo viene haciendo la vicepresidenta en la actualidad, creo, sobre todo viendo esos niveles de desigualdad tan trágicos que atraviesa nuestro país en la actualidad. Juan Pablo, te agradezco por la columna, será hasta la próxima semana. Invito a que sigan a Juan Pablo en sus redes sociales, JP Enríquez, siempre con propuestas de charlas y de encuentro vía virtual, también compartiendo sus columnas en otros medios de la provincia, del país. Así que bueno, recomiendo la página de Facebook de JP Enríquez. Un abrazo grandote, y quiero saludar a mis amigos más específicos de la ciudad, que son el ruso, Oliver, que fue el papá en el día de ayer. Exactamente. A un jugador excelente. Después Maradona, Rubén Paz. Sí, un distinto. Y Messi, un distinto. Amadeo, a Teque Varela, a Gabriel Paoloni, al Sordo Buyati, a Gonzalo. Me está faltando Dardo. Bueno, todos esos amigos de siempre. Obviamente uno tiene más amistades, pero son como el círculo más cercano a uno, y siempre después de muchos años mantiene esa relación y esa virtuosidad que hace muy bien al alma, ¿no? Un abrazo para todos ellos, especialmente en este día. Abrazo grande. Juan Pablo Enríquez en la columna de Economía y Política en La Fonda.